vamos a orar para comenzar esta noche. ¿Sí? Dios mío, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites que podamos estar reunidos nuevamente para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta noche nuestras vidas, nuestras mentes puedan ser transformadas, nuestro corazón pueda hacerse de carne, sensible, Señor, al cambio, pero a los cambios que tú pongas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, como excelente Maestro que es, nos guíe, nos lleve, Señor, a través de tu palabra. A través de ella podamos nosotros aprender y entender realmente lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro libro de Hechos, capítulo 4. Ahí sí te va a hacer falta la luz. Sí. Y igual empezamos igual. Su mamá, servidor, Ur, Joab y así. ¿Vale? Por favor. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. 9. Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios le levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaran entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todo el Jerusalén ya lo sabe. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezca a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres,
Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparaban para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. 35. Sí, perdón. Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues vamos a ir viendo varios puntos del capítulo 4. Hay algo interesante. Empieza el capítulo 4 donde dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Versículo 2. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente. ¿Qué es lo que enseñaban a la gente? Que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y si recordamos, inclusive hay algunos de los, precisamente de los saduceos, que de hecho a lo mejor vamos a hablar un poquito de ello mañana, que eran aquellos que no creían en las cosas sobrenaturales, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían prácticamente en nada de tipo de cosas extraordinarias. Entonces, estos apóstoles, tanto Pedro como Juan, empiezan a hablar acerca de la resurrección. Primero, es un tema que ellos no creen, ¿sí? Segundo, y luego que digan que por medio de Jesús, pues es algo que en sobremanera, pues sí les molestaba y sí les hacía mella. No tanto por el tema de la resurrección que ellos no creían, sino por ahora poner a Jesucristo como ese intermediario o ese medio para que las personas pudiesen tener la resurrección a través de Jesús. Bueno, ese por un lado vemos por qué fue el enojo de ellos, pero también lo que tenemos que ver, cuál era el mensaje que los apóstoles estaban enseñando. ¿Y cuál era el mensaje que los apóstoles estaban enseñando? La esperanza que todos tenemos, ¿cuál es? Un día, vencer a la muerte. Y el vencer a la muerte se está refiriendo a la resurrección, ¿sí?
Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, pero esta no se va a llevar a efecto a menos que no seamos resucitados nuevamente para andar en vida completamente nueva, con cuerpos completamente transformados, con una mente completamente transformada, todo completamente transformado. Entonces, si Pedro y Juan, siendo apóstoles de Jesucristo, y predicaban esta doctrina acerca de la resurrección de los muertos a través de Jesucristo, ahora nosotros como creyentes, recordemos y lo hemos visto en Gálatas, ya sean gentiles o ya sean judíos, creyentes en Jesucristo, tenemos las mismas promesas. Si vamos bien, tanto unos como otros tenemos la misma promesa de la resurrección. Entonces, si ellos siendo judíos predicaban este evangelio acerca de la resurrección, ahora nosotros como gentiles, teniendo la misma promesa, también tenemos la obligación de predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Esa es una de las doctrinas que nosotros tenemos que predicar y es parte de nuestra fe, es parte de lo que nosotros tenemos que entender muy bien, aceptarlo, tener la esperanza, ¿sí? No tenerle miedo a la muerte, ¿sí? Cuando realmente podríamos nosotros entender el propósito de nuestra vida, vivirlo para Cristo, vivirlo para Dios, vivirlo el resto de vida que nos quede, vivirlo para Él, es porque tenemos una mente transformada y una forma de pensar completamente diferente al mundo, ¿sí? Que podamos nosotros, como el mismo apóstol Pablo, o sea, ya me fue anunciado que voy a morir, pero pues realmente no sé qué sería mejor, si seguir con vida predicándoles el Evangelio o ya irme con el Señor, y él mismo dice que es muchísimo mejor, pero ahí no vemos un temor por Pablo, un temor de que voy a morir y híjole, ¿qué va a pasar? Pues claro que él sabía y tenía completamente la seguridad de que iba a resucitar un día y que realmente iba a estar ante la presencia de su Señor, justificado ante Dios por haber creído en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, otra vez lo repito y lo seguiré repitiendo, el tema y la doctrina de la resurrección a través de Jesucristo es algo que nosotros tenemos que creer, tener la esperanza y sobre todo predicarla y es parte, una de los pilares de nuestra fe y confianza en Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bueno, en el versículo 10 dice Pedro, porque aquí el que más habla es Pedro, no tanto Juan. Yo me imagino entre Pedro y Juan y Pedro habla y Juan, sí, sí, así como que asentando, ¿no? O a lo mejor y Pedro otra vez hasta hablando más, ¿no? Pero bueno, versículo 10 dice, déjenme decirles claramente, tanto ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y si vamos recordando lo que hemos leído en los capítulos anteriores de Hechos, y cuando Pedro interviene y empieza a hablar ante el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas es echarles en cara de que al Cristo, al Mesías que Dios envió, a ese llamado Jesucristo de Nazaret, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ¿sí? Y Pedro es experto en prácticamente remarcárselos, recargárselos y que se grabe bien en sus mentes y en sus corazones. No sabemos si se está hablando a las mismas personas, ¿sí? Pero sí eran completamente judíos, completamente religiosos, completamente rigurosos entre comillas, ante el cuidado de la ley, ante el cuidado de la palabra de Dios, todos estos religiosos, pero Pedro sí les recalca que ese poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret,
el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras. Cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Nuevamente, el apóstol Pedro está hablando acerca de un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí? Y recalca muy bien que dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras. ¿Sí? No es un invento de nosotros, no es un invento o de un solo profeta, o no es un invento de otra persona, sino es a lo que se refiere absolutamente todas las escrituras. Lo que para nosotros es todo el Antiguo Testamento, es lo mismo que tienen los judíos. Para ellos tenían que entender que a quien se refería de aquel que iba a venir precisamente era Jesús. Y podemos ver de antemano cómo lamentablemente el pueblo de Israel no ha sido muy bueno en cómo interpretar la Biblia. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, un grupo llamado de los saduceos, que no creían ni en ángeles, que no creían en la resurrección, que no creían en todos esos, entonces uno dice, si está bien claro desde el Antiguo Testamento, ¿cómo es que dicen que eso no es real, que eso no habla la Biblia? ¿Qué método de interpretación estaban utilizando? ¿Sí? Entonces, es triste ver que un grupo fuerte dentro del judaísmo, como los saduceos, eh, tenían una forma bien diferente, o inclusive podemos pensar que hasta rechazaban ciertas porciones de la Biblia y que lamentablemente no las consideraban prácticamente como palabra de Dios. ¿Sí? Imagínense cuando, por ejemplo, vemos un Jeremías, un Ezequiel, un Zacarías, cuando ven a los querubines o a los seres en las ruedas de fuego y todo que está descrito, ¿qué interpretarían los saduceos? Si creerían que está sucediendo eso, que sucedió eso o no. A ellos no les queda más que otra que aceptarlo porque como se cumplió lo que dijo Zacarías, se cumplió lo que dijo Ezequiel, pues es profeta de Dios porque se cumplió. ¿Sí? Pero ese detalle de que esos seres existieran, que lo pongan en duda, ¿sí me explico? Entonces es algo interesante en la forma en cómo ellos interpretan. Y algo que remarca muy bien Pedro en el versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. ¿A quién se está refiriendo? Precisamente a Jesucristo, a lo que dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios, y esto es bien importante, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. ¿Sí? Recordemos que Dios, bueno, la Biblia nos dice, pues está así en los cielos, ¿no? Y pues nosotros estamos en la tierra. Nuestros pies están aquí en la tierra, somos terrestres. Dios hizo a Adán y Eva aquí en la tierra, entonces aquí está, de aquí somos. Por eso es que dice, debajo del cielo, aquí en el planeta Tierra. Dice, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Y después algo bien importante, dice, mediante el cual podamos ser salvos. En otras palabras, no va a venir un marciano, no va a venir un venusiano, no va a venir uno de Júpiter a decirnos o a hablarnos de un mensaje diferente. No, pues Dios no existe. No, 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 no. ¿Sí? Dios no ha dado ningún otro hombre por el cual podamos ser salvos y en ningún otro hay debajo del cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay María, no hay Martín de Porres, no hay Judas, no hay diabólica muerte, no hay absolutamente nada, más que solamente el nombre de Jesús. Solamente, solamente. Y nuevamente repito, ¿qué era lo que predicaba Pedro y Juan?
la resurrección, y solamente sobre un solo nombre hay perdón de pecados, ¿sí? E inclusive esto contradice completamente la doctrina de católica en cuanto a la mariolatría, en cuanto a ese tipo de cosas, cuando el mismo apóstol Pedro, a quienes ellos dicen que es la piedra, ¿sí?, de la iglesia, y aquí el mismo Pedro es el que dice que Jesús es la piedra, no él, sino está diciendo que Jesús es la piedra, ¿sí? Y que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Ahí quita absolutamente cualquier persona, incluyendo a María o José, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, tenemos que entender, meternos bien en la cabeza y no temer a todos esos señores que no son nada, como dice Pablo en Corintios capítulo 10, que no sirven absolutamente para nada. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien que solamente es Jesús, 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 Jesús y solamente Jesús, ¿sí?, por el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Estos apóstoles que siguieron hablando, en el versículo 23 dice que tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. ¿Por qué? Porque con anterioridad les habían prohibido que predicaran y hablasen en ese nombre, que hablaran en el nombre de Jesús. Se los habían prohibido. Sin en cambio, ellos dijeron que lo seguirían haciendo, ¿sí? Entonces, en el versículo 8, regresamos, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado, ¿sí? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Y después, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado, etcétera, etcétera, lo que ya leímos. Ahí se levantó. Dice primeramente, entonces Pedro, en versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. ¿Qué fue lo que le dio valentía a Pedro para que pudiese enfrentar a los líderes y a todo el pueblo? Estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando estos discípulos, estos apóstoles regresaron con los demás y les hablaron acerca de todo, ¿qué podemos pensar que habrán hecho los demás? ¿Llenarse de gozo o llenarse de temor? Temor, ¿sí? Estaban completamente llenos de temor. ¿Y por qué de temor? ¿Sí? De cierta forma podemos ver que estaban como que escondidos, ¿sí? Y algo interesante, versículo 25 dice que en oración, dice, cuando los creyentes oraron escucharon las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y versículo 25 dice, hablando con Dios, no haciendo un rezo, sino hablando con Dios y pidiendo por algo en especial. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y le dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes, etcétera, 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 etcétera. Y después dice, versículo 29, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, ¿qué dice? Mucho valor al predicar tu palabra. O sea, no tanto dice, danos valor, a lo mejor sí tenemos valor, pero ¿qué crees, Dios? Yo siento que necesito más valor. O sea, que dame mucho más valor, ¿sí? Porque realmente sí tengo miedo,
¿sí? Y es algo, fíjense, es algo bien honesto que como creyentes y estos discípulos que vemos en Hechos, están siendo bien honestos con Dios, están siendo transparentes. Y como les repito, no están haciendo un rezo, ¿sí? Están abriendo su corazón todos juntos y están pidiendo por algo en específico. ¿Saben cuál es la sabían ellos cuál era la necesidad de predicar el evangelio? ¿Sí? No era nada más para ellos la salvación, sino era también para todos aquellos. Hasta este entonces sabían que solamente era para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero sabían ellos que era importante que el pueblo de Israel, el cual es el pueblo de Dios escogido, al cual se le dio muchas promesas, pues tenía que gozar también de esta salvación a través de Jesucristo. Pero sabían que el pueblo de Israel era duro, ¿sí? Era duro, ¿sí? Y los podían juzgar de la misma forma que su Señor y hasta matarlo de la misma forma como lo hicieron con su Señor. ¿Sí? Es por eso que ellos juntos dice, danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Y de hecho ellos comienzan en el versículo 29, dice, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Mira lo que nos están diciendo. Mira lo que nos puede pasar si nosotros predicamos tu palabra. Mira lo que nos puede suceder si salimos y casi abiertamente predicamos tu salvación. Nos pueden matar. Pero aún así, Señor, danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Danos mucho valor. Versículo 30 dice, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Sí? Que no se haga, no es que a través de nosotros, o porque nosotros somos muy buenos o por nuestra bonita cara o no, sino lo dicen por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo? Exaltando el nombre de quién? De Jesús. ¿Cuál es el medio? Es Jesús. No es porque yo sea muy santo, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea muy buen predicador, no es porque yo sea muy buen maestro, no es porque yo tenga mucha fe. No. Sino por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Sí? Por ese medio. Después de esta oración, versículo 31, el lugar donde estaban reunidos tembló y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Tembló. Y también podría ser hasta como una señal, el hecho de que, porque a lo mejor oraban y todo, y así como a lo mejor también algunas veces nosotros hacemos, ¿no? Ya en este siglo, prácticamente siglo XXI, seguimos creyendo en nuestro Dios, le oramos, le pedimos y todo, y terminamos de orar y no pasó absolutamente nada, ¿sí? Y quedamos así como que tal vez así en la esperanza de, esperemos que Dios nos haya escuchado. De todas formas oramos y creemos que Dios nos escucha. Pero en el caso de ellos era muy especial y muy particular. Recordemos que era un periodo en el cual Dios estaba estableciendo y que a través de esas obras milagrosas Dios respaldaba su palabra e inyectaba de cierta forma más fe y más confianza en esos creyentes que estaban abriendo brecha en el cristianismo. Entonces, por eso era importante ese tipo de manifestaciones. De hecho, es algo que ellos dicen, extiende tu mano con poder sanadora, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Así lo hizo Jesús, ¿sí? Y eso, que era lo que hacían, es que cuando se acercó ¿cómo se llama? El que se le acerque en la noche a escondidas.
Nicodemo, cuando se le acerca Nicodemo a Jesús en la noche, ¿qué le dice? Señor, nosotros sabemos que tú provienes de Dios por las obras que tú haces. Porque nadie más las podía hacer, a menos que dijera, este hombre por Satanás saca demonios. ¿Sí me explico? O sea, el mismo pueblo de Israel o la misma gente sabía que nadie puede tener en sí poder para hacer ese tipo de cosas, a menos que Dios le diera ese poder. ¿Sí me explico? Entonces, por eso era importante que Dios respaldara el ministerio y la fe de estos primeros creyentes con este tipo de manifestaciones. Entonces, cuando dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Terminaron de orar y tembló. ¿Qué creen que ellos hayan pensado? No se escuchó. Porque la tierra no se mueve nada más porque sí, o fue coincidencia. Tembló por respuesta de Dios y nos escuchó. ¿Eso qué pudo haber provocado en ellos? Dios les inyectó a todos ellos valentía para que ellos pudiesen predicar su palabra. Tal vez nosotros quisiéramos y anhelaríamos cierto tipo de manifestaciones así, pero Dios ya no trabaja de esa forma en la actualidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir más por fe, ¿sí?, que por ese tipo de manifestaciones. Y a veces nosotros podemos ver, inclusive en nuestra propia vida, podemos ver situaciones en las cuales a lo mejor ni hemos pedido ni nada y Dios permite que las tengamos y vemos que son de bendición para nosotros. Cosas que ni nos imaginábamos, Dios nos bendice, ¿sí? Y podemos ver ese tipo de milagros en nuestra vida. ¿Sí? Tal vez no va a ser tan exactamente como es Hechos, como les he comentado. Hechos no es un libro doctrinal, sino es un libro de transición. ¿Sí? Entonces todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, lo mismo que Pedro, cuando fue lleno de esa fuerza y esa valentía para predicar, lo mismo con ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía la palabra de Dios. ¿Qué predicaban? Acerca de Jesucristo. ¿Qué fue lo que vimos anteriormente? La resurrección por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es el medio de salvación? Jesucristo. Eso es lo único que predicaban y eso es lo único que nosotros predicamos como medio de salvación. Después, algo más adelante, bueno, recalcando lo que hemos estado diciendo, dice versículo 33, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Ellos salían y con valentía predicaban la palabra de Dios y Dios reforzaba su palabra, reforzaba su testimonio. Ellos daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y de la gran bendición que que ellos tenían, porque Dios estaba con ellos respaldando su palabra de todos ellos. Bueno, pues así va terminando el capítulo 4. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues hemos terminado nuestra lectura del día de hoy. Gracias por su atención.